Hay edificios que no deberían existir. No porque sean peligrosos, sino porque hay algo en ellos que te hace cruzar a la otra vereda sin saber por qué. Algo que te hace mirar hacia arriba y desear no haberlo hecho. El edificio Castelán es uno de esos lugares. Está en Montevideo, Uruguay. Un edificio de 11 pisos construido en 1961, de fachada gris descascarada y ventanas angostas como ojos entrecerrados. Tiene ascensor, pero nadie que viva ahí lo usa de noche. Tiene 11 pisos, pero en el panel del ascensor solo aparecen 10 botones. El 11º piso no existe en ningún plano oficial del edificio. Nunca existió, dicen los registros municipales. Pero está ahí. Y alguien vive en él. Marcos Pereira tenía 34 años, era fotógrafo freelance y había llegado a Montevideo desde Porto Alegre buscando trabajo y un alquiler barato. Encontró ambas cosas en el edificio Castelán, donde un departamento en el tercer piso se alquilaba por la mitad del precio de cualquier otro en el barrio. El encargado del edificio era un hombre viejo llamado Don Aurelio que siempre olía a tabaco frío y nunca miraba a los ojos. Le entregó las llaves sin hacerle preguntas. Solo le dijo una cosa: no suba al último piso. Marcos pensó que era una advertencia de seguridad. Estructura comprometida, goteras, algo así. Asintió, firmó el contrato y no le dio más importancia. Eso fue un error. Las primeras semanas fueron normales. Marcos trabajaba desde su departamento, salía a tomar fotos por la ciudad, volvía tarde. El edificio era viejo y ruidoso como todos los edificios viejos. Cañerías que golpeaban. Vecinos que caminaban pesado. El ascensor haciendo un sonido metálico extraño cada vez que pasaba por el 10º piso. Fue a la tercera semana cuando notó las fotos. Marcos era fotógrafo profesional. Tenía el ojo entrenado para ver detalles que otros ignoraban. Y empezó a notar algo en las fotos que sacaba desde su ventana. En el fondo de algunas imágenes, casi siempre en la esquina superior derecha donde se veía la fachada del edificio de enfrente, había una figura. Siempre la misma figura. Un hombre parado detrás de una ventana. Inmóvil. Mirando hacia abajo. Al principio pensó que era un vecino cualquiera. Pero cuando empezó a revisar las fotos con más atención se dio cuenta de algo que le heló la sangre. La ventana desde donde miraba el hombre estaba por encima del último piso visible del edificio de enfrente. El hombre estaba en un piso que no existía. Y siempre estaba mirando hacia él. Marcos intentó encontrar una explicación racional. Distorsión óptica. Un reflejo. Un error de perspectiva. Pasó 3 días revisando sus fotos, midiendo ángulos, calculando alturas. La conclusión era siempre la misma. Fue entonces cuando empezó a preguntar a los vecinos. La señora del 4º piso, una mujer de unos 70 años llamada Elvira que pasaba los días regando plantas en el pasillo, se puso blanca cuando él mencionó el último piso. Le dijo que nunca había subido más allá del 10º. Que ningún vecino lo hacía. Que hacía años, mucho antes de que ella llegara al edificio, había vivido alguien ahí arriba. Un fotógrafo también, curiosamente. Un hombre solitario que nunca bajaba, que recibía sus provisiones por el montacargas de servicio, que nadie había visto la cara en años. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Marcos. Elvira dejó de regar sus plantas. Lo miró por primera vez directamente a los ojos. Nadie sabe, dijo. Un día dejaron de llegar los pedidos del montacargas. Don Aurelio subió a ver. Dice que el departamento estaba vacío. Limpio. Sin rastro de nadie. Solo había fotos. Miles y miles de fotos pegadas en todas las paredes, en el techo, en el piso. Fotos de la calle. Fotos de los vecinos. Fotos de cada ventana del edificio de enfrente. Y en todas las fotos salía lo mismo en el fondo. Una ventana oscura. Y adentro de la ventana,
una figura mirando hacia abajo. Marcos no durmió esa noche. A las 3 de la mañana escuchó el ascensor moverse. Lo escuchó subir lentamente, piso por piso, hasta el 10º. Y después, cuando debería haberse detenido, siguió subiendo. Un piso más. Con ese sonido metálico extraño que hacía siempre al pasar por el 10º, pero esta vez más lento. Como si tuviera peso. El ascensor se detuvo. Hubo silencio durante exactamente 2 minutos. Después el ascensor bajó de nuevo. Lentamente. Piso por piso. Hasta el 3º. Y se detuvo frente a su puerta. Marcos no abrió. Se quedó paralizado escuchando el sonido de las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose lentamente del otro lado. Después silencio. Después pasos en el pasillo. Lentos, pesados, irregulares, como alguien que no está acostumbrado a caminar. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Debajo de la puerta, en la oscuridad, Marcos vio una sombra. Alguien estaba parado del otro lado. Permaneció así durante lo que Marcos calculó fueron 4 minutos. 4 minutos de silencio absoluto con una sombra debajo de su puerta. Después los pasos se alejaron lentamente de vuelta hacia el ascensor. Las puertas se abrieron. Se cerraron. El ascensor subió de nuevo hasta el 11º piso. Y no volvió a bajar en toda la noche. A la mañana siguiente Marcos revisó el pasillo. No había nada fuera de lo normal. Ninguna marca, ningún rastro. Excepto una cosa. Frente a su puerta, en el piso, había una fotografía. En blanco y negro, impresa en papel grueso y antiguo, amarillenta por el tiempo. La fotografía mostraba la fachada del edificio Castellán vista desde la calle, tomada de noche. Todos los pisos estaban a oscuras excepto 2. El 3º, donde vivía Marcos, con su ventana iluminada. Y el 11º, donde una figura oscura parada en la ventana miraba hacia abajo. En el reverso de la fotografía, escrito a mano con letra pequeña y apretada, había una fecha. La fecha era de hacía 43 años. Pero la figura en la ventana del 3er piso era inconfundiblemente Marcos. Su silueta. Su postura. Su cámara colgando al cuello. Marcos hizo las valijas esa misma tarde. Antes de irse fue a buscar a don Aurelio para devolver las llaves. Lo encontró en su cuarto en el subsuelo, sentado en una silla, fumando. Don Aurelio lo miró sin sorpresa, como si ya supiera lo que estaba pasando. «Me voy», dijo Marcos. Don Aurelio asintió lentamente. «¿Subiste?», preguntó. «No», dijo Marcos. Don Aurelio lo miró por un momento largo. Después asintió de nuevo y tomó las llaves sin decir nada más. Marcos salió del edificio sin mirar atrás. Caminó 3 cuadras antes de darse vuelta. No pudo evitarlo. Miró hacia arriba. En la ventana del 11º piso, la figura estaba ahí. Inmóvil como siempre. Mirando hacia abajo. Pero esta vez Marcos notó algo que no había notado antes. La figura tenía una cámara colgando al cuello. Marcos Pereira volvió a Porto Alegre esa misma semana. Retomó su vida, su trabajo, sus rutinas. Intentó no pensar en el edificio Castellán. La mayoría de los días lo lograba. El edificio Castellán sigue en pie en la calle Brandsen al 1400 en Montevideo. El departamento del 3er piso sigue alquilándose por la mitad del precio de cualquier otro en el barrio. Don Aurelio sigue entregando las llaves sin hacer preguntas. Y siempre dice lo mismo. No suba al último piso. Nadie sabe qué hay ahí arriba. Nadie que haya subido ha podido contarlo. Y en las noches de entre semana, cuando el barrio está en silencio, los vecinos dicen que se escucha el ascensor moverse solo. Subir hasta el 10º. Detenerse. Y después seguir subiendo ese último tramo con ese sonido metálico extraño, lento, como si tuviera peso. Como si alguien estuviera bajando a buscar algo.
o a alguien. Si esta historia te heló la sangre, déjanos tu like. Cada uno nos ayuda a seguir trayendo a la luz las historias que deberían quedarse en la oscuridad. ¿Conoces alguna leyenda urbana, algún lugar maldito, alguna historia que nunca pudiste explicar? Déjala en los comentarios. Quizás sea la próxima historia que narremos aquí. Quizás ya la estamos contando. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. En Cuentos Oscurosia siempre hay una historia más esperando en la oscuridad. Una historia que alguien, en algún lugar, vivió de verdad. Hasta la próxima noche. Si es que llegas.